buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo con un día tan estupendo como el que hace ahí fuera. Para mí es un honor estar aquí. Conocí el Ateneo, pero no había estado. Y para mí personalmente es un gran honor y un gran placer compartir esta mesa con Andoni, alguien a quien aprecio y sobre todo respeto y admiro mucho, ¿no? Lo admiro mucho en su condición de cocinero, pero también en su condición de hombre pensante, ¿no? Me encanta charlar con él y a veces nos encontramos en la puerta me acuerdo una vez, de un parking y nos pasamos un rato largo hablando de cosas de la vida, ¿no? Hemos estado un poco hablando de qué hablar aquí. Os voy a contar brevemente lo que es la experiencia del Culinari Cinema en San Sebastián, para luego comentaros en mi primera intervención y darle paso a Andoni por qué de alguna forma a mí me gusta tanto la gastronomía, ¿no? Es decir, a mí me gusta la gastronomía como persona que la disfruta, como persona que va a los restaurantes, que come en casa de sus amigos, que prueba las cosas en los mercados, y también como cocinero. Me gusta mucho cocinar y también disfruto mucho de cocinar y de ofrecer lo que cocino a otras personas, cosa que creo que es clave en el proceso de cocinar, ¿no? Yo llegué a la dirección del festival hace 11 años y llegué junto a una persona que es Lucía Olaciregui, que Andoni conoce bien también, que es una de las dos subdirectoras del festival. Somos dos personas que nos gusta mucho comer, afortunadamente viajamos juntos, y cuando viajamos por el mundo, que nuestro trabajo nos ha permitido viajar por muchos lugares, siempre intentamos conocer primero los mercados. Sé que es un tópico, pero lo primero que intentamos es conocer los mercados. Creo que conociendo los mercados se conoce mucho no solo de la gastronomía, sino de la cultura de una sociedad, de un pueblo. Luego intentamos conocer la cocina popular. Por ejemplo, en Tokio nos encanta ir a los puestos locos donde lo mismo puedes comer, yo qué sé, un sushi que comerte unos culos de pollo asados, ¿no? Es decir, por decirlo, esta cultura, ¿no? Entonces, esa cocina popular de calle, esa cocina de todos los días de la gente nos encanta, y luego intentamos también conocer la alta gastronomía y la cocina ya un poco más especial, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la dirección hace 11 años, lo primero que pensamos, dijimos, ¿cómo es posible que en San Sebastián, que es una ciudad de cine, porque, fijaros, es conocido sobre todo el Festival de Cine de San Sebastián, pero tenemos como 5 o 6 festivales de cine, ¿eh? Hay un festival de cine fantástico de terror conocido en todo el mundo, hay un festival de cine y derechos humanos que lleva ya 10-12 años estupendo, hay un festival Doco de Bay de música, hay un montón de manifestaciones cinematográficas, aparte del cine comercial hay una sala que es el Centro Cultural Tabacalera que durante 5 días a la semana da programaciones de cine no comercial. Esto dice que es una ciudad que vive el cine y que conoce bastante el cine, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué decir desde el punto de vista gastronómico? Guipúzcoa es una de las zonas con una concentración mayor, se solía decir la mayor, pero creo que eso está en Japón, una de las mayores concentraciones de estrellas Michelin por kilómetro cuadrado. No soy muy fan de las estrellas Michelin, he de decirlo, pero yo sí que creo que podemos decir que tenemos algunos de los mejores restaurantes, no sé si del mundo, pero grandísimos restaurantes, no solo de alta gastronomía, como puede ser Mogaritz, sino también restaurantes populares o restaurantes de una cocina más de producto, como puede ser el ICA, que es un restaurante que admiro profundamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tenemos la gastronomía y tenemos el cine, ¿cómo es posible que el festival no haya hecho nada todavía? Y entonces hablamos con el Festival de Berlín, que era el modelo de Culinari Cinema, que ya hacían un Culinari Cinema muy poderoso, ellos hacían sesiones para 250 personas, etcétera, y hablando con ellos llegamos a un acuerdo para trabajar juntos en la información, en la decisión de qué películas poner. Muchas veces venían a San Sebastián y luego a Berlín, o a Berlín o luego a San Sebastián, y creamos esto que hoy sigue después de muchos años en marcha y que es un éxito total. Es muy sencillo. ¿En qué consiste? Ahora con la pandemia son 5 días, esperamos poco a poco recuperar los 7 que eran al inicio. A las 6 de la tarde proyectamos una película de tema Culinari, en estreno en España, tenéis una película que no se haya estrenado en España, y a continuación a las 9 hacemos una cena temática. Normalmente casi todas las cenas son en el propio Basque Culinary Center y son cenas que tienen que ver con la película. Hemos hecho un documental sobre Gastón Acurio y ha venido Gastón Acurio a cocinar. Hemos hecho un documental sobre los Roca, han venido ellos, no han cocinado, pero han traído parte de su equipo y se ha montado una cena. Es decir, Andoni también ha hecho por ahí algunos pinitos, lo ha hecho Arzac. Hemos traído muchos cocineros importantes en el mundo. Una película de un director coreano, de un chef coreano que cocina en las montañas, cuyo nombre sería incapaz de reproducir. Bueno, vino el chef coreano a cocinar en San Sebastián. Hay cocineros japoneses que se han traído hasta el agua para hacer el ramen, ¿no? Es decir, se ha montado alrededor del festival un espacio muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado conseguimos que la gente que le gusta la gastronomía vea también cine, y que gente que le gusta el cine
se anime a ir a esas cenas temáticas. Son cenas normalmente un precio relativamente simbólico, cuestan 70 euros y normalmente en 3 o 4 horas se han agotado todas, porque nosotros por cena podemos meter unas 80 personas. Entonces se agotan rápidamente, pero bueno, se ha creado un ambiente que nos ha permitido traer a estos grandes cocineros alrededor de la cocina, que creo que es muy bonito y que le ha dado al festival, pues bueno, otra línea de trabajo, ¿no? Y además para acercar públicos que igual normalmente no se hubieran acercado para el festival. Esto es a grosso modo lo que es el Culinary Cinema, que es algo muy sencillo, y lo que sí buscamos, porque claro, zapatero a sus zapatos, nosotros de cine sabemos algo, llevamos muchos años trabajando, siempre hay cosas para aprender, pero es nuestro mundo. Pero el mundo de la gastronomía, aunque a mí y a Lucía nos guste mucho la gastronomía, somos aprendices a todos los niveles. Entonces ahí buscamos el apoyo del Basque Culinary Center. Bueno, hemos hecho un matrimonio maravilloso porque nos llevamos genial. Nosotros decidimos todo juntos, pero es verdad que las películas de alguna forma las decide más el festival y las cenas y la organización de las cenas dependen más del Basque Culinary Center. Esto para contaros un poco qué estamos haciendo en San Sebastián. Os voy a poner un vídeo para hacer un pequeño intermedio que no tiene nada que ver con Culinary, pero para ambientaros un poco en lo que es San Sebastián a nivel de festival grande. Dura 30 segundos, ¿eh? Thank you from the bottom of my heart. I'll be back in San Sebastian. It's a great honor for me. ¡Viva el cine! Madagascar. Merci. I'm so honored. Están en uno de los mejores lugares del mundo. Era solo eso, para que veáis un poco que la gastronomía es una cosita pequeña dentro de un tinglao muy grande, pero que tiene su espacio y que nosotros se lo hemos encontrado porque nos parece interesante, ¿no? Por cierto, antes de seguir con lo que estaba diciendo, deciros que también hemos comentado que vamos a intentar hablar media hora, poquito más, para que podáis intervenir y hacernos preguntas y comentar lo que queráis, porque una de las partes interesantes de estar aquí suele ser escuchar a la gente que está ahí. Entonces sería maravilloso que nos hagáis preguntas y que hagáis comentarios. Bueno, para seguir muy breve, yo empecé fascinándome por la cocina cuando veía a mi abuela, una señora de Calatayud, cocinando y haciendo con muy poco dinero, lo estaban pasando regular, comidas maravillosas, unas lentejas estupendas, un pollo guisado, y ahí ya me empezó a gustar la cocina, y luego me gustaba comerlo, obviamente, ¿no? Y luego poco a poco, cuando era adolescente, en esa adolescencia en la que normalmente te sientes muy solo, aunque no estés solo, es decir, yo por lo menos tuve la sensación de estar muy bien acompañado, pero sentirme solo, para mí quien me acompañó en aquella época más fueron las películas y los libros, ¿no? Eran las que te hacían sentirte menos solos porque te contaban historias, ¿no? Que es a donde quiero llegar. Es decir, yo cuando leo un libro, de hecho, yo trabajo en cine, pero no sé si me gusta más el cine o la literatura. Es decir, puede que en mi vida, excepto en lo profesional, haya sido más importante la literatura que el cine, ¿no? ¿Y por qué me gustaba leer o por qué me gustaba ver una película? Fundamentalmente porque me contaban historias, porque me permitía relacionarme con gente que nunca iba a poder conocer y me contaban historias y me gustaba. Y luego, poco a poco en la vida, yo acabo pensando que la vida al final, la vida de cada uno de nosotros son pequeñas historias que hemos vivido, nosotros, a veces compartidas, a veces incluso una gran historia, pero antes son pequeñas historias que han vivido otros y nos han contado, historias que contamos, que nos cuentan, muchas veces porque las hemos vivido, muchas veces porque lo hemos imaginado. Es decir, en la memoria las cosas se confunden, a veces lo vivido es igual que lo imaginado es más fuerte que lo vivido, ¿no? Entonces a mí eso que me daba la literatura y el cine me lo empezó a dar la gastronomía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un mercado y veo los productos que hay en un mercado, si voy a Tsukiji bueno, que ahora lo han cambiado de sitio, en Tokio, en aquel mercado, el más grande del mundo de pescado, me está hablando muchísimo de esa cultura, de cómo son, de cómo trabajan, de por qué comen como comen, por qué su cultura tiene una serie de facetas, ¿no? O si voy a un mercado en Tudela con sus verduras, exactamente lo mismo. Y si voy a un restaurante, esos platos me cuentan historias, ¿no? Yo soy muy fan de Mugarich, lo he dicho muchas veces, no porque está aquí él, sino lo he dicho veces en público, porque es una gente que me cuenta historias. Es decir, yo me siento allí, y a veces me desconcierta, a veces me entusiasma, pero siempre me está contando historias. Y en la gastronomía, incluso cuando te comes unos huevos fritos, yo estoy viendo que detrás hay muchas generaciones de gente. ¿Quién fue el primero al que se le ocurrió freír unos huevos? ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo fue la cocina de unos, de otros? Entonces, yo creo que a mí me gusta tanto la gastronomía que tiene que ver lo mismo que el cine. El cine es lo mismo o que la literatura, porque creo que en el fondo es un cuentacuentos, ¿no? Aparte, me da placer. También leer un libro me da placer escuchar una buena música, me da placer ver una buena película y me da placer comer un buen plato, ¿no? Entonces yo cuando voy a un restaurante, puedo ir al restaurante simplemente a comer, cuando voy a disfrutar, como a Mugarich o como a otros muchos, es decir, voy a vivir cierta experiencia, sé que ahora la experiencia está muy de moda, voy a que me cuenten cosas, ¿no?
No quiero simplemente alimentarme, quiero que me cuenten cosas, ¿no? Entonces, eso es por lo que yo he llegado de alguna forma a la gastronomía y me gusta tanto, ¿no? Y tengo la suerte de viajar y en cada país hay gente que te cuenta historias muy diferentes, ¿no? Y me parece muy bonito y le cedo la palabra a Andoni. Bueno, pues oye, un placer. Yo creo que es la primera vez que, José Luis, que compartimos Este aquí tipo de mesas. diálogo en público. Sí. En privado hemos tenido muchos, en público, ¿no? Bueno, yo me reconozco que soy una persona perpleja, porque yo me sigo viendo con 20 años y sigo pensando que un director de un festival de cine importante, de los mejores de Europa, es decir, de los mejores del mundo, cuna de cultura, pues es un hombre inaccesible que se presta a pocas cosas. De hecho, debería ser un señor así como muy estirado. Y la verdad es que son muchos años de relación, muchos años de conversación, lo cual demuestra que afortunadamente tengo los ojos hacia adelante para no verme hacia mí y que no tengo esos 20 años, sino que tengo alguno más, ¿no? En cualquier caso, tengo que decir que has entornado muchas puertas, ¿no? Es un privilegio que una ciudad como Donosti, que lógicamente es una ciudad con una historia gastronómica importante y con una historia en el ámbito del cine también importante de muchos años, haya conseguido hermanar estos dos mundos, ¿no? Y es importante sobre todo porque desde dentro no te acabas de dar cuenta de la importancia que esto tiene hacia afuera, de lo realmente importante que es tanto la cultura en estos momentos. Veníamos hablando de cómo el ser humano, la torpeza de los humanos, ¿no? De cómo cruzamos, somos capaces de hacer saltar por los aires cosas que aparentemente son sabidas, ¿no? Y es que la cultura debería estar por encima de todo, ¿no? Y todavía se sigue penalizando, bueno, en el momento que tú le metes, no sé, miradas que no tienen que ver con lo cultural, ¿no? En cualquier caso, es formidable que esto esté pasando en San Sebastián y yo simplemente añadir dos cosas, ¿no? A mí, nosotros hemos hecho varios documentales, hemos tenido la fortuna de, y este libro, pero bueno, hemos hecho sobre todo documentales, con mayor o menor fortuna. Siempre me llama la atención la cantidad de películas que visualizáis para elegir estas 7, ¿no? Son 7. ¿Cuántas podéis llegar a visualizar para elegir 7? Gastronómicas, pues 80, 100, sí, normalmente sí. Bueno, pues como al final entre 80 y 100 películas, ¿no?, gastronómicas, pues al final, oye, la tuya la eligen, en este caso en su momento para ir a Berlín, después para estar en San Sebastián, y lo que a mí me reportaba esto, ¿no? Y al final yo lo tengo que explicar de una forma muy sencilla. Cuando tú tienes un proyecto que tiene cierto grado de complejidad, incluso a ti te resulta difícil ordenar las ideas para poderlas transmitir, resulta que te encuentras que, por ejemplo, en este caso, lo que es el mundo del audiovisual nos permitía ser mucho más certeros a la hora de contar lo que nosotros queríamos contar. Es decir, el lenguaje del mundo del cine, el lenguaje del mundo del documental, es un lenguaje absolutamente distinto al gastronómico. Es decir, cuando nosotros preparamos un menú, ya sabemos a qué nos atenemos, ya sabemos sobre qué reglas, cómo se va a reproducir, cómo va a llegar y de qué forma va a llegar. Pero claro, nos damos cuenta que nosotros teníamos una herramienta adicional que nos permitía realmente mostrarnos, no a través de la voz de terceros, sino de unos mecanismos que nos ayudaban mucho a ponerle a la gente, señalarle qué es lo que para nosotros era realmente importante, ¿no? Es decir, yo, si me jubilara ya, o sea, si yo dejara ya de cocinar, realmente, para mí, los libros que hemos hecho y, por supuesto, las películas que hemos hecho son parte de todo el trabajo de cocina. Es decir, no están exentas, son en paralelo, nos han ayudado a contar nuestras historias. Porque es verdad que en nuestro caso nosotros somos realmente o nos sentimos contadores de historias, ¿no? Me acuerdo que yo no me di cuenta de esto hasta que tuve la visita de una persona que fue bastante crítica con lo que hacíamos, y aquella persona, y a veces ocurren así las cosas, ¿no? A veces de algo que aparentemente puede ser un defecto, un error o un tropezón, realmente aparece algo que a ti te sirve, ¿no? Te aparece una ventaja evolutiva en este caso, ¿no? Y esta persona,
comió y dijo, mira, cuando me tienes que explicar mucho las cosas, o nos explicáis demasiado las cosas, esto no funciona. O sea, en la cocina todo se explica por sí mismo, no hace falta explicación. O sea, las cosas se cuentan solas, no hace falta mucho relato. Y ahí es cuando me di cuenta que era todo lo contrario, que nosotros éramos un restaurante de relato y que realmente teníamos que incidir en eso, ¿no? Por eso para mí es tan importante el lenguaje, la palabra, la mirada, la poesía, todos estos elementos que de alguna forma, vuelvo a insistir, a mí me ayudan a reafirmarme, a estar y a contar un poco lo que nosotros queremos o la visión que tenemos sobre las cosas, ¿no? Este libro en concreto, bueno, puedes pensar o se puede llegar a pensar que el mundo del cine y el mundo de la gastronomía están muy disociados, muy alejados. Pero lo cierto es que ya sabéis que nosotros somos perfectos escapistas y una de las cosas que más hemos hecho en esta vida ha sido intentar acercarnos a gente que entendíamos que nos podía ayudar a mejorar. Y siempre ha sido gente que era de disciplinas diferentes a la nuestra. Es decir, no siempre nos hemos juntado de una forma recurrente a personas que estaban en el ámbito gastronómico, sino gente que era ajena. Y básicamente lo que encontrábamos constantemente y recurrentemente era creatividad. Es decir, disciplinas que de alguna forma aplican la creatividad, en un momento dado, aunque se dediquen a actividades absolutamente distintas, encontrábamos puentes de comunicación, ¿no? Y encontrábamos lenguajes comunes, ¿no? Y esto prácticamente se repite en todas las actividades, incluso, por supuesto, en el ámbito del cine, ¿no? Si además luego pues, tenemos eso, ¿no? Las complicidades de gente como José Luis, ¿no? Que al final te das cuenta que apuesta por la gastronomía, le gusta, disfruta de la gastronomía y además la ve en la visión, yo creo, más amplia que tiene este mundo, ¿no? Que es el de realmente reconocer a las sociedades a través de un acto tan cotidiano y tan sofisticado como es comer. Pues lógicamente todo esto cobra mucho más sentido, ¿no? Podemos hablar de historias inacabadas. A mí esto me interesa mucho porque él me venía diciendo, igual hablamos de historias inacabadas. Lo importante de las historias inacabadas es que al final de alguna forma tú a la gente le vas dejando con las ganas de volverse a encontrar contigo para poderlas terminar, ¿no? Hablábamos de las 1001 noches, que bueno, realmente las 1001 noches, como la conocemos normalmente, no es así. En realidad son relatos de la Edad Media que luego se fueron juntando, y la parte de Sherezade, que es la que me interesaba aquí, que le cuenta todas las noches al visir una historia inacabada para seguir viva, para que al día siguiente el visir quiera escucharle, para saber cómo acaba la historia y nunca acaba, eso se añadió después. Pero bueno, veníamos hablando de eso, ¿no? De que la gastronomía también es una historia inacabada. A mí me gusta ir a Mugaritz, como me gusta ir a algunos restaurantes, todos los años, ¿no? Siempre yo por trabajo tengo que ir a veces a Mugaritz, pero siempre hay una vez al año que intento ir, como digo yo, de civil. No soy el director del festival, soy José Luis Rebordinos, voy personalmente con quien quiero y me encanta porque cada año quiero ver qué hace. Porque Mugaritz es una historia inacabada, o son muchas historias inacabadas, ¿no? Y la gastronomía tiene un punto de eso, volver a veces a países, a restaurantes que te han impresionado, tiene ese punto de seguir viendo cómo evolucionan y cómo funcionan, ¿no? Bueno, nosotros definitivamente somos una historia inacabada, ¿no? Afortunadamente. De hecho, me preocupo bastante cuando veo que algo lo estamos haciendo razonablemente bien. Pienso que este año, de hecho, tenemos una serie de platos que a mí me suele gustar, que son rellanos, ¿no? Platos rellano, que son esos platos que de alguna forma eluden el desafío, se quedan simplemente en el hecho de agradar, de dar de comer, ¿no? Y la gente está encantada. Y de hecho el equipo de Mugaritz me trata de tranquilizar diciéndome, Andoni, hay 3, si hubiese 4 no pasaría nada. Pero yo me siento incómodo. De hecho, si lo cuento recurrentemente es porque me incomoda, ¿no? Creo que Mugaritz es mucho más desafiante, debería ser mucho más desafiante, pero también es cierto que uno debe entender que no puede estar constantemente luchando contra el mundo y contra la gente. En cualquier caso, es verdad, hay una búsqueda constante, y en el momento que hay una búsqueda, en la gastronomía hay una búsqueda. Me imagino que en el mundo del cine habrá directores también, incluso habrá actores, incluso habrá todo tipo de gente en torno al cine que realmente está en un proceso de algo, ¿no? Sí, hasta el final de su vida. Y en gastronomía pasa mucho esto. O sea, nosotros, yo tengo que decir que seguramente vamos transitando en una especie como de constante búsqueda y superación, tratando de encontrar un hilo del que tirar que nos ayude un poco a como diría Innerarity, ¿no? A contar la misma historia de siempre,
pero bueno, otra vez y mejor, ¿no? De una forma mucho más sólida. En el cine pasa lo mismo, ¿no? Es decir, cada vez que ha habido un movimiento que ha intentado cambiar las cosas, ha sido desfenestrado y luego la historia lo ha puesto en su sitio. Si hoy hablamos de la Nouvelle Vague francesa, se le rinde pleitesía a Godard, etcétera, etcétera. En su momento eran desfenestrados como un cine imposible de ver, etcétera. Hoy en día hay gente que está rompiendo el cine tradicional, es decir, que está haciendo cosas diferentes. Personalmente unas me pueden gustar más, otras menos, pero son cosas que solo el tiempo las va a poder juzgar, ¿no? Porque son gente que está intentando buscar nuevos caminos, transformarlos. Bueno, la gastronomía, yo creo que de esto ha habido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y hay idas y vueltas, ¿no? Que también eso es interesante. Con la gastronomía y el cine pasa una cosa, es decir, todos tenemos que comer, es decir, todos comemos a lo largo del día. Es una cosa tan común a todo el ser humano, no hay más remedio. Entonces, si veis películas, es difícil no encontrar una película donde no coma alguien, donde no se lleve algo a la boca. Es difícil, en realidad. En ese libro hay películas donde pues son los espaguetis de una secuencia. Es decir, pero claro, es que la comida está presente en nuestra vida en muchísimas horas, ¿no? Entonces, en el cine pasa lo mismo, ¿no? Luego ya hay películas, pues muy, yo qué sé, El festín de Babette, yo qué sé, La Gran Bouffe, que son películas muy directamente que tienen que ver con la gastronomía. Pero es que realmente, si rastreas, en el 90% de las películas está presente la gastronomía de una manera más simple, más complicada, etcétera, ¿no? Hoy en día se está haciendo mucho cine, mucho audiovisual, diría yo, relacionado con la gastronomía. Muchísimo documental, es decir, claro, como dice Andoni, es decir, los grandes chefs han encontrado una fórmula, de alguna forma, de dejar constancia de lo que hacen, que quede para siempre, ¿no? Entonces, casi todos los grandes chefs tienen algún documental o están en vías de hacerlo. Yo, por ejemplo, reivindico siempre con Nuestra Cocina en Euskadi, que habría que hacer una serie realmente seria con todos nuestros grandes chefs, trabajando con grandes directores, no documentales del montón para televisión. Yo eso me reivindico y que desde el gobierno vasco y tal se debería fomentar el hacer unos trabajos que quedaran para la posteridad, ¿no? Porque es verdad que los tiempos pasan y no sabemos dónde estaremos dentro de 100 años gastronómicamente hablando. Sí sabemos de dónde venimos y dónde estamos, es decir, con una gastronomía muy rica, que se enfrenta también a muchos retos. Los famosos restaurantes vascos de 3 estrellas van languideciendo un poco y no vienen recambios. Hay muy poquitos restaurantes más jóvenes gastronómicos. Sin embargo, yo creo que tenemos un montón de restaurantes de producto muy buenos que a veces no se ponen en valor. Bueno, creo que tenemos nuestros problemas, pero realmente partimos de una base que es alucinante. Si te gusta la gastronomía, pero bueno, yo diría que en toda España, ¿eh? A mí me parece que en Madrid se come muy bien, en Andalucía se come muy bien, en Cataluña se come muy bien. Creo que tenemos una gastronomía en general genial. Es verdad que igual en Euskadi hay una concentración y tal vez por cómo es el vasco, es decir, claro, nosotros cuando viene un amigo o le invitas a comer en tu casa o en una sociedad o en un restaurante. Yo, si viene alguien de Madrid, de Barcelona, Andalucía, a cerrar un acuerdo, después, por supuesto, le invitas a comer. Es que ni lo dudas. Es decir, es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, yo sí que creo que la sociedad vasca tiene, pues como pasa con el cine, ¿no? Tiene cierta cultura gastronómica. Entonces, yo creo que se puede comer igual de bien que en Euskadi en muchos sitios de España. Lo que pasa en Euskadi, para mí, es que si pagas, es difícil comer mal. Es difícil. Mientras que a veces en otros sitios pagas y comes muy mal, ¿no? Hay más. En Euskadi es verdad que cuando se han abierto restaurantes que no han sido se han cerrado bastante rápido, en general. Pero yo insisto, creo que tenemos una gastronomía en toda España realmente fabulosa y de una variedad. No sé, yo creo que el gran valor de este país es precisamente esa variedad a todos los niveles, ¿no? A nivel humano, a nivel de culturas, a nivel de gastronomía. Creo que somos un país muy especial a ese nivel, ¿no? Y la gastronomía también. Es verdad que en Euskadi ha habido esa cultura, viene desde las propias sociedades, ¿no? Es decir, que bueno, con toda su parte negra de no dejar entrar a las mujeres durante décadas y décadas, pero es verdad que era un lugar más donde se celebraba la gastronomía, ¿no? Donde la gente se juntaba a comer y hoy sigue funcionando, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos eso, ¿no? E insisto, es decir, en el cine la gastronomía está presente en todo momento, ¿no? Y es verdad que cuesta más encontrar películas de ficción en este momento interesantes, nos cuesta más. De hecho, nosotros de esas 5 o 7, normalmente, excepto 1 o 2, la mayoría son documentales. Nos cuesta encontrar la película de ficción, que hace poco se estrenó una que no sé si habéis visto, que a mí me parece deliciosa, que se llama Delicioso, Delicieux. ¿No la habéis visto, la película francesa? Se ha estrenado hace poco, bueno, dentro de poco estará en todas las plataformas. A mí me parece, no sé, ¿te gustó? Es muy bonita, ¿verdad? Es una película de gastronomía, pero pensada para el público, muy hermosa. Sí, además es una historia en la Francia post-revolución
y habla muy libremente, no es rigurosa, pero de cómo nacen los primeros restaurantes, que es una especie de alternativa a la cocina de la aristocracia, que los cocineros cocinaban solo para las élites, y de pronto empieza a haber una cocina que son los restaurantes, ¿no? Es una película muy bonita, pero nos cuesta encontrar un delicioso, ¿no? Ahora estamos con una película japonesa. En Japón sí producen bastante cine, tanto documentales, por ejemplo, claro, tiene una cultura gastronómica muy fuerte, producen mucha ficción que tiene una base muy fuerte en la gastronomía, ¿no? Porque al público que viene a ver nuestras películas, claro, no es un público cinéfilo, es un público más gastronómico. Entonces, bueno, le puede encantar ver un documental sobre Andoni o sobre René Redzepi, pero le va a gustar más una película de ficción que trate un periodo histórico, funciona mejor y nos cuesta encontrar, pero se produce muchísimo. José Luis, ¿has visto una evolución a lo largo de los años? En lo que vemos, sí. Es una evolución que no sé si es buena o es mala. Ahora se produce mucho para las plataformas. Entonces hay mucha serie dedicada a la gastronomía para plataformas. Muchos pequeños capítulos, hay muchos programas que están pensados para la televisión. Eso ha aumentado muchísimo. Luego la ficción y el documental para cine se mantiene más o menos parecido, pero sí que ha aumentado mucho la producción. Hoy en día es difícil no encontrar algún documental sobre uno de los grandes cocineros, en una argentino, uruguayo, yo qué sé, en una cadena u otra, ¿no? Ahora le comentaba, estamos, si os gusta la gastronomía, estamos con el de, ¿cómo se llama el peruano? Con Virgilio. Con Virgilio, estamos con Virgilio, porque bueno, están haciendo una película sobre él, bueno, él podría estar dispuesto a venir, pues bueno, vamos a ver si montamos algo, ¿no? Acabamos de ver, es un documental, acabamos de ver otro documental sobre el Chiringuito, que es un restaurante de playa muy especial, pero muy especial que hay en Uruguay. Bueno, esta ya la tenemos y vendrán los del restaurante, traerán incluso la corvina negra, que es su plato estrella, la van a traer con un sistema de frío para poder hacerla en San Sebastián. Hacemos este tipo de cosas. Hubo una... no sé, hay dos directores argentinos, Gastón y Duprat, que hicieron dos películas bastante conocidas, El Ciudadano Ilustre, y luego hace poco se estrenó una con Banderas y Penélope Cruz, que se llama eso, ambientada en el mundo del cine, no me sale ahora... Obra maestra, pues era obra maestra creo que es. Bueno, pues estos hicieron un documental divertidísimo sobre el asado argentino. Es divertidísimo porque, como suele pasar, se dedicaron a ir preguntando a los grandes chefs del asado argentino cómo había que hacerlo. Entonces salía uno y decía, es buenísimo, se decía, pues todo el mundo sabe que esto es de hombres, una mujer cocinando asado es un disparate. Salía otro y decía, no, como esto tiene que cocinar el asado las mujeres, los hombres serán los gays, esto está... Sí. Otro salía y decía, todo el mundo sabe que esto hay que hacerlo con madera de roble. Salía el otro, pero los grandes, decía, con roble, lo último, te cargas el asado. Entonces era muy divertido, ¿no? Bueno, pues esto lo trajimos a San Sebastián, vinieron ellos y hicimos una guerra de chuletas. Entonces trajeron sus chuletas argentinas y en un restaurante en el Iyarra, que tristemente acaba de fallecer el que fue su dueño, se montaron unas parrillas y los argentinos cocinaron la carne argentina y el del Iyarra cocinó la chuleta vasca y se dio a todo el público, probó los dos. Hubo votación y ganó por goleada a la chuleta vasca. A ver, estábamos trabajando en casa, no tiene truco, ¿no? Estoy seguro que si hubiera sido en Argentina habría ganado la Argentina. Pero bueno, que intentamos también este punto divertido, un poco de juego alrededor de la gastronomía, que yo creo que a la gente en general vaya muy a gusto a este tipo de cosas. Porque también la gastronomía tiene algo de lúdico y de, ¿no? Bueno, yo considero que sí, ¿no? Que lógicamente estamos en un momento donde la gente se lo quiere pasar bien, más de donde venimos, ¿no? Y en cualquier caso, todo lo que tenga que ver con la cultura y se hermane con otras formas de cultura, pues es fantástico, ¿no? Sobre todo porque más allá de cocinas más o menos sofisticadas, luego está también algo que puede parecer resabido, ¿no? Pero es todo lo que hay detrás de simplemente la atención a los productos, ¿no? Y es como todo ese mundo pues peligra como peligran tantas cosas, ¿no? Parece mentira que bueno, pues que vamos viendo como cosas que se supone que están hechas, pues no, hay que seguir trabajando en ellas, ¿no? Y bueno, a mí desde ese punto de vista me interesa, y me interesa también desde la discrepancia a la hora de golpear esas certezas, ¿no? Se supone que un asado tiene unas condiciones y que está todo muy armado y todo ya muy sujeto, ¿no? Ya no al mundo de la inteligencia artificial y los metadatos, sino bueno, la inteligencia de cuatro que saben hacerlo muy bien y luego a la hora de la verdad los cuatro se pegan, ¿no? Eso es quizá lo más interesante, ¿no? No, antes tú has hablado de algo que me parece interesante, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que corren, con la guerra, con muchísimas cosas, ¿no? Con esta involución que hay de muchos derechos básicos que se ponen en entredicho y derechos que los tenemos en el primer mundo, pero no en otros mundos. Y es que la gastronomía también puede ser un lugar de encuentro, ¿no?
y un lugar donde no haya certezas, ¿no? Es decir, yo tengo muy pocas certezas, lo digo, parece una frase hecha, yo tengo mi forma de entender el mundo, a muchos niveles. No creo que es la buena, es la mía, es fruto de muchas cosas, de una experiencia, de juntarme con gente, de mi vida. Entonces, yo respeto cualquier otra forma de entender el mundo con tal de que respete las de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que la gastronomía puede ser también un lugar de encuentro igual que el festival. Nosotros reivindicamos que el festival tiene que ser un lugar de encuentro para todo tipo de formas de entender el mundo. Si no pasa nada porque no estemos de acuerdo, pero con una regla de oro: el respeto a las otras. Es decir, yo a quien nunca voy a aceptar es a quien no acepta los derechos básicos de los demás. A partir de ahí, uno es liberal, otro es de derecha, otro es de izquierda. Bueno, pues sí, ¿quién tiene razón? Es muy complejo. Tengo 60 años, es decir, he visto de todo. Algunos de mis más grandes amigos son la gente con la que más discrepo políticamente o en mi forma de entender la vida. Y sin embargo, gente con la que estoy más cerca no me interesa nada. Entonces yo creo que un festival de cine y la gastronomía puede ser un lugar de encuentro. Es decir, una mesa donde estás hablando de todo, de la gastronomía y de la vida, es un sitio maravilloso. Si hay respeto entre la gente es maravilloso. Yo he compartido mesas con gente muy diferente, del espectro político, del espectro humano, de países, y es interesantísimo. Si lo haces entre gente que se respeta, entonces yo creo que también la gastronomía tiene que ser una reivindicación de ese espíritu un poco de que tenemos que volver a juntarnos, que no pasa nada porque no estemos de acuerdo, ¿no? Y lo decimos desde un país como es Euskadi, que hemos vivido durante muchos años el terrorismo, que hemos vivido durante muchos años la muerte de mucha gente inocente, la extorsión, etcétera. Y creo que sabemos muy bien lo importante que es el respeto al otro, aunque no piense como tú, ¿no? Si da igual, es decir, que no hay certezas, es decir, no las hay en la gastronomía y no hay en la vida, es decir, sí, hay una serie de derechos básicos que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar a la gente, ¿no? Yo no puedo respetar a los talibanes de Afganistán, no los puedo respetar, porque no respetan los derechos básicos, ¿no? Entonces, creo que es importante también esa reivindicación de la gastronomía como un lugar de encuentro, ¿no? Que creo que lo ha sido siempre, ¿eh? Que alrededor de una mesa se ha juntado gente muy diferente y se han solucionado muchos problemas, se han negociado muchas cosas, ¿no? Nosotros en el festival usamos mucho la gastronomía, muchísimo. A mí me pasa con lo que a ti te pasa con los talibanes, con los veganos. Me encanta su comida, pero ellos no tanto, porque no, porque de alguna forma te estaba viendo un poco suave, ahí. No, porque ellos de alguna forma no es que ellos tengan su dieta, sino que a su manera te la imponen, ¿no? Algunos, los de verdad. Los veganos de verdad. No, totalmente de acuerdo, José Luis. Totalmente de acuerdo. Al final la gastronomía, sí, las mesas son un lugar de encuentro. De hecho, muchas veces suelo explicar que cuando empiezas a viajar y cuando viajas y cuando alguien te da lo que tiene y te da lo mejor que tiene, si tú rechazas su comida, rechazas su vida, su mundo, su cultura, y esto es tremendo, ¿no? Por eso es importante ir con los ojos abiertos, pero también con la boca muy abierta, ¿no? A veces es complicado, ¿eh? No, lo sé, porque sí, no, de hecho en un Madrid Fusión Filipinas nos regalaron un balut y yo me lo comí encantado. ¿Qué es un balut? Pues el huevo de pato con sus plumitas. Con plumitas, piquito y tal. ¿No? Sí. Yo eso en China es lo único que no me atreví a probar. Y ahora me arrepiento de no haberlo probado. Para yo me lo comí, plumas, todo. Es lo único que he dicho que no en mi vida. Pero el ritual, aquello nos lo dio pues el abuelo en una familia donde estaban los hijos, las hijas, o sea, estabas todos mirando. Y el hombre te lo da y tú lo recibes y entonces están mirando a ver qué pasa con eso, ¿no? Y entonces es un premio, ¿no? Entonces, claro, te lo comes sabiendo pero, por ejemplo, Joserra, el Metre Mugaritz, o sea, casi muere. O sea, de hecho no pudo casi dijo, mira, échame del trabajo, mátame, o sea, pero yo esto no me lo como. Pero esto se lo devuelvo pero yo, al sí, no, yo me lo comí, ¿no? Pero al final sí, es verdad, No, pero eso es cultural, ¿no? Yo me acuerdo un productor, que me parece un productor norteamericano de películas de cine fantástico, que le llevamos a comer a un restaurante muy bueno de pescados y tal, y de pronto alguien pidió chipirones. Y mira así, y dice, ¿te vas a comer eso? Y el otro dice, está riquísimo, y dice, es negro. Y le dice otro, está buenísimo. Y estuvo dándole vueltas, y a mitad de la comida le dice, ¿me dejas probar? Entonces prueba un poco, y dice, joder, qué bueno está. Entonces nos hizo sacarle una foto, comiéndolo, pero con toda la boca embadurnada de tinta, porque si no sus amigos no le iban a creer que se había comido aquello con aquel aspecto. Y estaba encantado, claro, está encantado. Pero claro, es cultural. De pronto para él veía algo negro y le parecía horrible, ¿no?
Y pasa mucho, ¿no? Y luego ya hay cosas que, bueno, el gusto es cultural también, ¿no? Yo me acuerdo en Japón otra vez que nos llevaba a un restaurante de ganso. La especialidad era el ganso. Te comías el ganso de todas las formas posibles y todas las partes del ganso. Con eso ya vamos regular. Este es el primero. Había cosas maravillosas. Lo primero de todo, sacan allí un hígado de ganso de tamaño, lo pone en la plancha, le da la vuelta, lo saca y lo corta. Crudo, absolutamente crudo. Y nos echa cada uno un cacho así de hígado crudo. Claro, depende para quién, Lucía, que en la carne y tal. Claro, me decía en euskera, para que no, por si alguien sabía, me decía, me voy a morir. Me voy a morir, me decía, y decía, déjatelo, hombre, déjatelo. Y al final se lo dejó y lo explicó y tal, ¿no? Pero claro, es lo que dice él, que muchas veces te llevan a sitios, para ellos ese es el manjar mayor del mundo, ¿no? Entonces, claro, no hacerles aprecio es complicado, ¿no? Dentro de sus normas culturales, pero bueno, ahí está la variedad del mundo, ¿no? Y la variedad de las gentes, es que es otra de las cosas bonitas, ¿no? Y que no lo perdamos, ¿no? Es decir, que con toda la globalización hay cierta, de alguna forma, uniformización cultural, ¿no? Y que no se pierda, ¿no? Por eso un país como Japón para mí sigue siendo muy interesante, porque tiene toda una parte del mundo moderno, pero sigue teniendo muchas cosas que remiten a otras épocas y que las han mantenido, ¿no? Aquí, desgraciadamente, a veces vas por zonas que no ves más que McDonald's, y no soy contrario a que haya McDonald's y tal, pero claro, llega un momento que es que se están comiendo todo lo que era nuestra cultura, ¿no? Entonces, esa uniformización cultural es muy peligrosa, ¿no? La gastronomía, afortunadamente, creo que todavía genera en cada sitio disidencias, cosas diferentes, y además creo que hay una vuelta a la gastronomía muy cercana al lugar, ¿no? Es decir, que también es algo muy interesante, ¿no? Defender al productor, como decías tú, ¿no? Es que es muy interesante que podamos mantener pequeños productores. El trabajo que hizo Gastón Acurio, por ejemplo, en Perú fue interesante, lo que hacéis muchos en Euskadi, de comprar directamente a los pequeños productores. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque ya no es solo la gastronomía, es toda una especie de fórmula de círculo económico que creo que hay que defender. Lo estamos sabiendo ahora con la guerra de Rusia con Ucrania, que de pronto no tenemos cereal, porque todo el cereal estaba allí. Es decir, pero claro, de pronto decimos, pero si en España generábamos cereal, ya, pero con las cuotas ya no generamos, y se está volviendo a plantar en terrenos que no se plantaba. Bueno, alguien tiene que repensar esto, ¿no? Es decir, la globalización es importante y aporta muchas cosas beneficiosas, nada es blanco ni negro, pero repensemos el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de decidir cosas desde el espacio pequeño y de alguna forma de poder autoabastecernos. No sé hasta dónde tiene que ser el espacio de grande o pequeño, ¿no? Pero esto está siendo una demostración de que algo no estamos haciendo bien. Yo creo, claramente, ¿no? Entonces, esa apuesta por el productor y que la gastronomía genere todo eso, y los restaurantes importantes tiran de eso. Es decir, que un señor como Gastón Acurio comprara a los indígenas las patatas, pues hizo que haya muchas más variedades, que haya otro tipo de forma de cultivar, etcétera. Que un restaurante como Andoni o como el ICA o como otros pequeños restaurantes de allí estén comprando a los caseros que generan, pues hace que se mantengan pequeñas economías que son importantes, ¿no? Y que además generan un tipo de producto que, si vas a un cultivo extensivo, es imposible mantener esa calidad, lo sabemos. Es decir, no es una cuestión política, es una cuestión, por supuesto, económica, el que se vaya, pero también, si queremos calidad, tendremos que ver qué tenemos que dejar en el camino, ¿no? Es que si no, vamos hacia un tipo de sociedad donde la calidad la vamos abandonando en aras de una mayor rentabilidad, ¿no? Ya sé que el equilibrio es complicado, ¿no? No es blanco ni negro tampoco, obviamente, ¿no? ¿Queréis comentar algo? No sé qué hora tenemos. Sí, pero sí, que son las... Oye, ¿queréis comentar algo, preguntarnos algo, lo que queráis? Han sido hormigas. Yo no he comido. ¿No te gustaron? Comí, como le pasó comí dos por cumplir, y solo pensar en los bichitos, aquello era tremendo. Yo me acuerdo en China, que te paso ahora, sí, que yo viajé con una persona que es un amante de los perros increíble, cuida perros, y nos sacaron una sopa de perro. Bueno, casi le da algo hasta que la probó. La probó y le encantó, repitió. Claro, dicho así, no son nuestros perros, claro, son, en un restaurante de cierto nivel, son perros que los tienen en granjas para eso, no es el perro de la calle. Claro, a mí, si en cualquier restaurante chino en la calle me sacan una sopa de perro, prefiero no pensar de dónde lo han sacado. Pero claro, era un sitio y tal, y la verdad es que estaba deliciosa, era como una carne melosa, como la del cocido, estaba deliciosa, y este chico, que es mi vecino y amigo, repitió, y eso que iba diciendo, yo, carne de perro, por favor, mis 6 perros, mis tan queridos, y repitió. Había una persona allí, me parece, ¿no? Sí. No, pero muchas veces es saberlo, no sé, luego lo pruebas, estaba buenísimo. Bueno, lo primero, daros las gracias por vuestro tiempo. Yo tengo una duda. Tú antes, José Luis, comentabas
películas míticas como La Gran Bouffe o El Festín de Babette. La pregunta realmente es para Andoni. Para ti, ¿qué película es la que mejor representa la gastronomía? No estoy hablando ahora mismo de lo que es la vida de un cocinero, como puede pasar en Hierve, con el tema del estrés de una cocina, sino lo que es el mundo de la gastronomía, ese punto de creatividad que tenéis, el trabajo de creación que tiene y la satisfacción luego cuando todo eso sale a una sala y la gente lo disfruta. ¿Qué película dirías tú que es la que mejor lo representa? Me has matado. Pero sí, me has matado, pero bien matado. No, mira, yo tengo que reconocer que las películas de ficción me parecen, las que yo he visto, las que yo conozco, sobre todo las de los últimos 15 años, 20 años, o sea, me parecen llenas de tópicos. El chef o la chef sacrificado, de alguna forma renuncia a tantas cosas, aparece el amor, por medio aparece un crítico que te cambia la vida o no, o sea, no sé, son películas, a mí me dejan un poco frío, no me parece que siendo ficción me ayuden a empatizar, sean muy creíbles, ¿no? Por eso me gustan mucho más los documentales, porque al final los documentales, aunque estén hechos con muy bajo presupuesto, de alguna forma sí dan una pista, o sea, me acercan más a una realidad y sobre todo a una visión de las cosas, ¿no? a un entender el porqué de las cosas. Algunos con más fortuna, hay historias que me gustan lógicamente mucho más. Me gustan las historias que tienen doblez. Por eso el último documental que vi de Anthony Bourdain casi hasta me impactó. Como una persona de éxito y que viene de una realidad tortuosa, en el momento que consigue una notoriedad increíble y que realmente se convierte en un referente y la gente espera mucho de él, se convierte en alguien también autodestructivo, ¿no? Eso me interesa, o sea, esa capacidad del ser humano de mezclar lo mejor, una especie de ovillo, que es el ovillo de la vida, ¿no? Lo mejor con lo peor, con cosas que se ven desde fuera tan fácilmente, no sé, ¿no? Etiquetables, ¿no? Y me gustó mucho, me gustó por la complejidad que tiene, ¿no? La complejidad que tenía él, porque curiosamente es un gentleman sórdido, ¿no? O sea, igual todos los gentlemen son sórdidos y yo no me he enterado, ¿sabes? Igual son como los señores del Parlamento inglés, que son todos muy así y luego se ponen ropa interior femenina en casa, ¿sabes? O sea, no lo sé. Pero es un señor, y yo en el trato que tuve con él era un hombre encantador, como muy educado, culto, escribía muy bien, pero a la vez toda esa amalgama, ¿no? de debilidades humanas, insisto, ¿no? y lo de autodestructivo, ¿no? Y una especie de condena, con todo el rato él en una suerte de condena a sí mismo, ¿no? Me impactó esa película, ¿no? Y todo eso que termine en un suicidio, que tampoco es mala forma de terminar, ¿eh? O sea, por mucho que la gente piense, o sea, quiero decir, una vez que vemos lo que vemos, tampoco está mal terminar así, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, todo, el desenlace, ¿no? ¿Cómo llegas al desenlace, ¿no? Con tanto dolor, eso sí me impactó, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, ves que soy un escapista, ¿no? No te he respondido. Había un documental, perdona, de René Redzepi. Sí. Luego, por lo que conozco, que tampoco le conozco tanto, pero ha debido evolucionar mucho él. Pero hay un documental que yo creo que tenía un ego tan grande que permitió que le grabaran y dio el visto bueno, que tú lo has visto ese, no. En el que realmente dices, ¿qué ser más despreciable? Es decir, cómo trataba a la gente en la cocina. El tío permitió, y tú decías, pero esto ha pasado, y los productores nos dijeron, él ha dado la autorización. Permitió. Entonces decías, joder, yo veo esto y digo, de mí que no lo saquen, porque desde luego, y luego me han dicho que es un tipo que se ha centrado bastante, que debe estar en otra, que debe estar más tranquilo, pero realmente era un maltratador, pero de libro, vamos, los maltrataba en la cocina. Y está en el documental, y se veía, tú decías, pero Dios mío, ¿esto lo ha visto este director? Pues sí, ¿no? Entonces que a veces esa mezcla de ego hace también que permita verse cosas a veces que dices, bueno, porque las cocinas, tengo la impresión de que el mundo interior de las cocinas da para un libro, ¿no? Creo que hay ahí también oscuridad de vez en cuando, ¿no? ¿O no? ¿O es un mito?
Yo creo que lo del maltrato, Andoni lo sabe perfectamente, es algo generalizado que en Francia sobre todo, y aquí, bueno, no sé, los que están en prácticas dicen el maltrato, hablan del maltrato tal. Bueno, yo os quería decir, hay una película que nos recomendó nuestro amigo Sacha, y a mí me impresionó. Tiene nada menos que 54 años. La película de Jacques Tati, Playtime. Eso, con más de medio siglo, en aquel París tecnológico, tiene muchas escenas y hay un mensaje muy largo, pero es la inauguración de un restaurante, los errores que se cometen consecutivamente, que llevan al absurdo, a lo más jocoso. Hay escenas divertidísimas de un tío que le flambean el rodaballo 4 veces delante de la mesa, las sillas de diseño, que le rompen los trajes a las señoras cuando se levantan. Bueno, es que no tiene desperdicio, porque es de una vigencia... Es una obra maestra, absoluta. Es una obra maestra que actual, de un valor tremendo. Y hay otra película que a mí me ha gustado y la he visto un par de veces o 3, que es Ratatouille. Ratatouille es fantástica, pero es fantástica porque parece que es una película para niños, que te lo has creído. Es una crítica, pero certera, como con un cuchillo entra dice, bueno, ridiculiza o no, ponen de manifiesto a los cocineros que están patrocinados para llegar la creatividad, el tema de la creatividad, que al final depende de las ratas, que era una cosa, son como metáforas, y está jugando, para terminar, con la cocina de la memoria y la emoción que le produce Antonego, el crítico gastronómico ficticio, que se emociona cuando prueba un plato que la mente le lleva hasta la infancia. Todo eso pone al día un montón de sentimientos, de situaciones que estamos viviendo, que son contemporáneas, que son vigentes, que tienen una actualidad tremenda. Yo creo que usted ha citado 2 obras maestras. A mí me parecen 2 obras maestras. Ratatouille me parece una joya, pero una joya absoluta. Y Playtime está considerada una de las grandes películas de la historia del cine. De hecho, toda esa ciudad que aparece la construyeron para hacer la película, para hacerse restaurante. Claro, no existía entonces. Pero construyeron todo aquello y, de hecho, creo que se arruinaron. No sé si me acuerdo, creo que se arruinaron, tuvo que volver a salir, pero es una obra maestra, ¿no? Creo que es muy... Todo lo que hemos dicho aquí, que hemos estado muy serios, bueno, no conocemos al auditorio, yo por lo menos hemos estado muy serios, todo lo podríamos darle la vuelta absolutamente. Y a Andoni y yo nos encantaría, es decir, la cocina de la memoria, hay que reírnos de eso. Es decir, hay que reírnos de todo. El humor es fundamental cuando decimos, no, la cocina, viajes, todo eso se le puede dar la vuelta y reírnos de ello. Porque es verdad que por exageración todo se convierte en una parodia. Es verdad que yo he ido a restaurantes que me cuentan todas estas cosas y que salgo diciendo, madre de Dios. Es decir, que realmente en la gastronomía hay mucho también de venta ambulante de motos, por supuesto. Es decir, por supuesto, a mí, por ejemplo, una cosa, cada vez más me cuesta más ir a grandes restaurantes gastronómicos porque la mayoría no me convencen, no de reconocer. Tengo algunos que me encantan, tuve la suerte de ir una vez al Bulli al final y me pareció una obra maestra, la Andoni me encanta, me gusta Eneko Hacha, hay cosas que me gustan, pero hay otros muchos que me llevan como la obra maestra y salgo alucinando. Por eso muchas veces voy mucho cuando no tengo la seguridad donde voy, a restaurantes más de producto, tal, porque es más fácil acertar, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, creo que a todo lo que hemos dicho en serio le podríamos dar la vuelta poniendo el humor y creo que sería perfecto. Bueno, ¿y qué te parecen las series de Netflix relacionadas con los cocineros? No estoy viendo, yo tengo muy poco tiempo, intento no ver series. Pero Andoni, ¿tú has visto alguna? ¿Algún colega tuyo? ¿Qué te parece? Suéltate, Andoni. No, está muy comedido. No, no, yo participé en una serie de Netflix y no la he visto. Porque firmó un contrato de que no podía hablar mal de la serie. No la he visto, porque no, o sea, realmente trato de ver cosas que me despiertan interés. Entonces hay muchas cosas que no me despiertan interés, entonces las eludo, o sea, no, de hecho me aburro. O sea, hay muchos documentales, muchas cosas vinculadas a la gastronomía que me aburro. Entonces me aburro, me desconecto y entonces no lo veo, o sea, lo siento. Eso me pasa a mí con Masterchef, que he intentado verlo 2 veces y me he quedado dormido. Yo no puedo. De hecho, de verdad, incluso si salgo en programas, sí, salgo en el último Top Chef de Francia, lo ven 4 millones de personas y tal, me aburro yendo conmigo. Por eso me gusta ir con José Luis. me aburro viéndome, me aburro. No, de verdad, me gustaría poder decir que...
por eso es interesante que se vayan abriendo oportunidades de calidad, de cosas de calidad, en ficción o en documental, pero no que se hagan muchas cosas. Yo no creo que es meritorio que se hagan muchas cosas de gastronomía, que está muy bien, que se están haciendo más que nunca, pero no es especialmente meritorio que se hagan muchas. Yo preferiría que se apostara más por la calidad. Por eso me encanta, lo has dejado ahí como lo has deslizado, ¿no? Pero has hecho esa, como diciendo, bueno, habría que dejar como un sello, una huella, una memoria, pero a través de la visión de grandes directores, ¿no? Esto sería el ideal. El problema que hay... Perdonadme Sí, un sí. momento. Al hilo de lo que estáis diciendo, a mí me llama la atención que en otras materias, en el cine, se hace una investigación grande y en gastronomía no. La documentación es pésima. Pero porque el chef, ¿Por qué? el chef tira del programa. Mira, yo a veces he conocido alguna propuesta de serie de televisión de gastronomía muy interesante que se ha presentado en alguna cadena importante de televisión, no voy a decir cuál, no tiene mayor sentido, que ha sido rechazada. ¿Por qué? Porque exigía una producción complicada y tal, pero era muy interesante. ¿Qué pasa? Que hoy la mayoría de las series de chefs son lo mínimo. Sacas al chef y ¿quién lo va a ver? El que le interesa a ese chef, y los que les interesan los programas de cocina funcionan como un tiro. Es decir, por ejemplo, los programas de Arguiñano, es que Arguiñano es un comunicador como la copa de un pino. Es decir, yo creo que ha hecho una cocina muy sencilla, ha acertado para muchas familias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos programas de Netflix, de media hora, el reclamo es el chef. Pero me refiero también al cine, a las Sí. películas, o sea, tampoco la documentación sobre gastronomía es buena, No, porque hay- a veces ves errores de bulto. Sí. Lo que pasa es que los errores de bulto en el cine están en las de gastronomía y en Bueno, todas. ya. ¿Eh? A veces es increíble que con producciones tan importantes gasten tan poco tiempo en documentarse un poco y en que sean más o menos creíbles, que sean reales las fechas y tal. Hay barbaridades, pero sí es verdad, ¿eh? Yo creo que en general, salvando, hay excepciones, pero los documentales de gastronomía en general son muy pobres. Pobres de trabajo de investigación, de trabajo de documentación, pobres de trabajo de producción. Bueno, se han hecho documentales sobre chef que nosotros mataríamos por tenerlos en San Sebastián, incluso a algún amigo que le hemos llamado para decirle, mira, no lo vamos a poner porque nos da vergüenza el documental. Pero es que el chef ha estado de acuerdo. Prefería que ni se viera. Siendo tú alguno te Bueno, puedes es verdad. imaginar quién puede ser. Siendo, no, pero amigo, chef y muy importante, y decir, bueno, es que esto ponerlo, y él dice, no, prefiero que no se vea. Es triste que hagas un documental sobre un importante y que él mismo prefiera que no se vea. ¿Por qué? Porque está hecho con dos duros. ¿Por qué? Porque es muy fácil colocarlos. Es decir, tú haces un documental sobre Giro, sobre no sé quién, tal, y lo colocas por el nombre del tipo, te van a pagar poco, pero es que te ha costado dos duros. Y te has pasado una semana de vacaciones en Japón, lo has hecho en una semana, que es alucinante. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo que en general, y es una pena, porque la gastronomía a nivel mundial es fuertísima. Es decir, daría para hacer trabajos, eso es lo que yo reclamo un poco para el País Vasco, ¿no? La ETV ha hecho un montón de series de gastronomía, pero la mayoría son realmente bajo mínimos. Entonces, joder, coge a directores que sean buenos, paga por cada capítulo lo que hay que pagar. Claro, si quieres hacer un capítulo con una 10ª parte de lo que cuesta un capítulo serio de una serie que hace HBO, entonces no tienes nada que hacer. Pero yo sí que creo que hace falta cierta documentación y documentales sobre la gastronomía de nivel, ¿no? Y eso hay poco. Y fíjate que hay chefs importantes y cosas importantes. Hay que ir acabando. Hola, muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo tenía una pregunta para José Luis sobre el tema de el festival. De esas 70, 100 películas, ¿cómo consiguen sacar esas últimas 7 películas? ¿Cómo es el método de selección? ¿Va un poco a demanda de pues, los chefs o restaurantes que empiezan a ser un poco conocidos y que ustedes quieren Es una enfocar? mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Nosotros nos juntamos con el Basque Culinary Center. Primero valoramos varias cosas. Una es la calidad del producto, intentamos que tenga un mínimo de calidad. Luego intentamos también que haya países diferentes. Y muchas veces apostamos por países que nunca hemos tenido una película de ellos en el festival, ¿no? Y tercero, es un poco el tema, ¿no? Es decir, valoramos temática, calidad y los chefs concretos. Y luego trabajamos con el Basque Culinary Center. Por ejemplo, nos dicen, bueno, pues América Latina siempre intentamos que haya algo de Asia, algo de España, siempre intentamos. A veces conseguimos y a veces no. Por ejemplo, América Latina.
nos dicen, pues estaría bien que en vez de ser siempre Argentina y Perú, oye, pues otro país. Bueno, pues buscando, hablamos con nuestro delegado en América Latina, le pedimos que busque y se entera que están haciendo esta película sobre el Chiringuito en Uruguay, que es un cocinero muy famoso y tal. Hablamos con ellos, todo cuadra. Lo mismo, esta es Argentina y Virgilio es peruano. Entonces, Virgilio es uno de los grandes cocineros. Entonces, claro, de pronto tenemos la oportunidad de tener una peli y Virgilio en San Sebastián cocinando, pues lo intentamos aprovechar. Es una mezcla. Hay veces que sacrificamos la calidad por tener un país o un chef que nos interesa mucho y hay veces que aunque nos interese menos el país o el chef, porque no habla de un chef, habla de un tipo de cocina o tal, intentamos, o cuando nos sorprende algo mucho. Por ejemplo, trajimos, luego nos enteramos que era bastante conocido en Corea, trajimos una película de un chef que sale al bosque, coge todo lo que hay en el bosque y cocina con lo que coge ese día en el bosque. Raíces, No le conocíamos de nada, no le conocía ni el Basque Culinary Center, ni vamos, nadie le conocía. Joder, la película es súper bonita, porque además era de documental, pero tenía un punto de ficción, porque la historia era que él, cuando iba al bosque, había un par de viejecitos que vivían en el bosque. Es real esto, es decir, aunque está contado como una peli, es real. Y entonces murió ella. Y le hizo 300 y pico platos, una especie de ceremonia que hacen. Se pasó una semana cocinando para el viejito y para la hija de la viejita que fue, para despedirla a ella. Entonces la película es eso, pero hablaban de este cocinero del bosque. Entonces, bueno, le localizamos con nuestros contactos y vino a San Sebastián y cocinó con ese tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos pareció curioso, diferente. La película era una pocholada, la película era muy hermosa. Vamos buscando ese tipo de cosas, ¿no? Es muy variado. No es como una sección oficial donde buscamos fundamentalmente calidad de la película, aunque luego tenga que haber una serie de países representados. Aquí es una mezcla de más cosas, ¿no? El tema puede ser clave, el cocinero puede ser clave, la oportunidad de que ese cocinero pueda venir a San Sebastián, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, buenas tardes. Volveré un poquito atrás justo a lo que hablábamos antes. Al final lo que vemos, yo creo, un poquito lo que está pasando al nivel general entre el cine y la gastronomía, documentales, todo tira un poquito a lo que es comercial, ¿no? Y lo que trae atención, ¿no? Hablamos de documentales de Netflix y de todo, ¿no? Y es un poco el reflejo de lo que pasa en general al nivel del cine, ¿no? Luego desde ahí, este tipo de cinema también, es verdad que, como decía Andoni, preferimos nosotros como profesionales muchas veces la calidad más que la cantidad, ¿no? Y ahí hay una falta muy grande que cubrir en esto, ¿no? Donde realmente podemos ver o hacer ver este oficio como con más transparencia, con más sinceridad, con más autenticidad realmente de lo que es. Aparte de hablar, de mencionar cada vez que es un oficio duro y tal, que ya esto ya hay que dejarlo fuera, pero que sea un poquito más auténtico realmente, ¿no? Pero también esto limita a cierto público, todo esto, ¿no? Y entonces me imagino que por ahí decía también documentales interesantes o series que no salen al final porque, claro, detrás no hay suficiente y son menos comerciales. Dinero, de hecho, es menos comercial, ¿no? De hecho, bueno, Andoni es un ejemplo, los dos documentales que yo conozco sobre Mogari, no sé si hay alguno más, de luego no son comerciales precisamente, están hechos con la Fura del Baus o con alguna gente afuera del Baus, no son nada comerciales, es decir, pero normalmente estoy de acuerdo contigo, el 95% son productos comerciales o productos de autopublicidad. Hombre, ¿nunca has aprendido una receta viendo MasterChef? No, yo MasterChef tengo un problema y es la violencia que hay dentro, es decir, no entiendo. Sí. No entiendo esa violencia que además intuyo que parte es impostada, es decir, que parte es creada por guión, pero no la soporto, es decir, me pone muy nervioso, es decir, MasterChef esto. Pero es verdad que bueno, yo me gusta ver los programas de Arguiñano, que rara vez puedo, ¿por qué? Porque aprendo recetas y aprendo trucos, es decir, no va más allá. Sí, pero sirve para algo. Claro, por eso, claro, no va más allá. Es necesario, de hecho. Estoy convencido que Arguiñano ha cambiado los usos y costumbres de medio España de cómo cocinar. Yo veo a mi madre. No hace más que recetas de Arguiñano, joder. Es un seductor, es decir, yo le conozco personalmente, es decir, que Arguiñano es un seductor y es un comunicador increíble. Bueno, ese programa tiene sentido, tal como es, ¿no? Luego, ¿cuántos imitadores hay de Arguiñano, no? Pero es verdad que ya si nos vamos un poco al audiovisual más grande, es decir, se hace solo producto comercial. Y hace falta, y creo que hay un espacio para el documental de gastronomía más serio, más trabajado, como decías tú, con más documentación. Creo que hay un espacio y que si se hiciera tendría un recorrido, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque si lo hacen en plan barato y cutre, funciona. Entonces, ¿para qué arriesgarte? Claro. A ver, Arguiñano, por ejemplo, hace intervenir incluso nutricionistas y otras personas, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimos conocimientos sobre el bienestar, sobre la salud, sobre cómo cuidarnos.
Y esto sería una de las maneras también de transmitirlo directamente, y no se hace, ¿no? Y luego del otro lado, al final, guardamos trazabilidad de lo que es la gastronomía a través de los libros. Muchas veces el audiovisual también sería otra manera de poder guardar hoy en día una trazabilidad todavía de esto, de ciertos chefs también, a mí me parece de que se van a ciertas perder culturas, cosas. de ciertas cosas que se hacen en ciudades y en... A mí me parece que se va a perder, que hay un saber que se va a perder, que parte se va a transmitir, pero Claro. parte. Y hay otra parte, es decir, a mí me encantaría los grandes chefs, pero digo los grandes chefs de un 3 estrellas Michelin o el 10 en la guía Fictives, o el gran chef que tiene un restaurante a 20 euros el menú, pero que te da muy bien. Es decir, a mí me gustaría que eso quedara en algún sitio, porque creo que es parte de nuestra cultura. Y creo que se va a perder mucho, porque cuando se hace algo sobre ello, se hace de una manera muy superficial. Bueno, es que los programas de cocina, en fin, yo lo siento, no sé si hay otro en Euskadi que es no se quede a la carta, o que hacen una competición de 4 restaurantes que cada vez que caigo y veo 10 minutos me dan ganas de matar, ¿no? Es decir, es espantoso, creo que representa lo peor de la cocina, una competencia absurda, ponen en valor cosas que no tienen sentido, es decir, joder, falta algo mucho más tranquilo. Digo, el Darguiñano en su formato me parece muy bien, creo que no engaña a nadie, es lo que es, pero falta algo más trabajado, que de alguna forma a mí me gustaría ver a esos cocineros que conozco. A Andoni lo conozco porque hablamos y sé dónde está, pero me gustaría que me cuenten por qué hacen lo que hacen, cómo han llegado ahí, qué cultura tienen detrás, porque muchos de ellos no solo es la cultura gastronómica, es la cultura del viaje, es la cultura de conocer países, es la cultura de haber leído, es la cultura de haber hablado. A mí me gustaría que todo eso quedara en algún sitio, me gustaría que esa gente a la que yo admiro, algunos lo conozco, pero que todo eso quedara, porque creo que es importante, ¿no? Y luego la gastronomía, por un lado hay gente que se queja de que le hemos dado demasiada importancia, ¿no? Pero la gastronomía es como un arte, no sé qué, pero por otro lado no se le da realmente la importancia que tiene. Es que yo creo que esa importancia que hace que tú eso lo registres de una manera realmente seria, con documentación, me parece muy importante lo que has dicho de documentación, de investigación, no se hace. Tú coges al cocinero, le haces 3 entrevistas y ya sabes que no. ¿De dónde viene? ¿Por qué está ahí? ¿Cuáles son sus referentes? No se trabaja eso, no se trabaja. Y es una pena, es decir, yo hablo mucho también de Erika, es un restaurante que nos gusta mucho, que si vais por San Sebastián, un restaurante que es solo de parrilla y cocina económica, pero es un señor que detrás está toda una cultura gastronómica, de un restaurante que hubo en la zona, de todo lo que ha hecho él, es un tío que ha cogido todo eso y ha hecho algo, es realmente sencillo. Pero es interesante lo que hay detrás, ¿no? Y creo que eso en la gastronomía, sí, muchos se quejan, la gastronomía se ha puesto a un nivel, es que la gastronomía a cierto nivel es muy importante, es parte de nuestra cultura. Claro, pero se pone de mentiras, es con la boca pequeña, luego la verdad no se le da el tratamiento, para mí, es mi forma de entenderlo. Al hilo de eso, era un poquito, si tú crees, Andoni, precisamente, falta de documentación, esto tiene que seguir existiendo cuando desaparezcáis. ¿Tú ahora crees que tenés medios mejores? Porque tú eres de los tantos, pero de los que sí que lo has plasmado en libros muy trabajados, no en libros de fotos. ¿Tienes herramientas ahora que crees que te permiten eso, expresar y que esto trascienda, por un lado? Esta era la pregunta para ti. Luego yo me estaba poniendo un poco trascendente en general para todos, bajándonos a el cine gastronómico, ¿es el cine del primer mundo? ¿Solo? Esa es para luego, que está luego, tela. Pero ¿tú ahora crees que tienes herramientas para expresarte? Tu cocina es la expresión, muy bien, pero esto tiene que trascender. Yo le voy a añadir una parte a tu pregunta para ponerle en un aprieto y que no sea escapista. Venga. ¿Tú crees que tienes una generación que viene detrás que de alguna forma está aprovechando lo que tú has hecho? Primera pregunta, respóndela ya, luego a mí. ¿Tienes herramientas nuevas para expresarte? Sí, las bueno, yo, si desplegáramos aquí todo lo que hemos hecho en el Mundo Mugaritz, en el ecosistema ese, si lo pusiéramos aquí, todos los libros, los documentales y todo, veremos que muchos son autoeditados. Y el motivo es que yo desde el principio me di cuenta que se me quedaba corto lo que me proponían. Es decir, yo dije, mira, siempre que hemos hecho un libro, y de hecho creo que se me ha escapado dos que se me han escapado un poco en el sentido que no están como a mí me hubiese gustado ya. O sea, antes de salir ya estaba ya incómodo, pero bueno, están bien en términos generales, exceptuando esos dos. Todos los libros que hemos hecho, yo siempre los abordé entendiendo
que eran el único o de los pocos legados que podían quedar hacia el futuro, como una especie de caja de estas del tiempo, ¿no? Pero un libro aguanta un montón. O sea, yo tengo en casa libros de 1700 y pico, porque a mí me encantan los libros. Y sé que esos libros, yo mantengo una relación con ellos como con las personas. O sea, sé que vamos a compartir un espacio muy pequeño de su tiempo, no del mío. El mío va a ser menos que el suyo, ¿no? Entonces, siempre que abordé un libro, siempre entendí que eso se iba a quedar ahí. Y por eso me lo tomé muy en serio. Todos los libros que he hecho me los he tomado muy en serio. Y todas las cosas que escribo me las tomo muy en serio por eso. Luego salen mejor, salen peor y tal. Claro, cuando yo he tenido garantías al 100% de lo que aquello que íbamos a hacer se ajustaba un poco, siendo flexible, a lo que a mí me podía interesar, hemos dejado que otros nos produzcan. Pero si no, insisto, yo me he hecho la producción. Un poco la respuesta, o sea, creo que te respondo. Date cuenta al final que yo tuve el primer editor que tuve, fue constructor, además de editor, y era un señor aparentemente muy culto, pero en realidad él abordaba la edición como el señor que especula construyendo pisos, ¿no? O sea, a él no le interesaba realmente lo que hacía. De hecho, nos hizo una edición pirata, sí, tal cual como lo oyes. Y se quedó con los derechos y, bueno, las cosas estas. Entonces, claro, mi entrada al mundo editorial no fue con buen pie, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando montas un restaurante pasa lo mismo. Es decir, ¿Mugaritz es el restaurante de mi vida? No, es el restaurante que más se aproxima a lo que a mí me hubiese gustado con los recursos que tengo. Yo, si pudiera empezar de cero y de forma ilimitada, Mugaritz no sería lo que es hoy, ni seguramente estaría donde está hoy. Pero bueno, es el mejor Mugaritz que yo he podido hacer. Entonces, con los libros y todo esto pasa lo mismo. Yo no he eludido la responsabilidad un poco por lo que estaba explicando, un poco por esa especie como de deuda con la calidad que yo me autoafligido, ¿no? O sea, ¿El audiovisual te ayuda? El audiovisual, a mí el primero que hicimos, además, pues un poco una locura, porque en realidad era un making of. A mí me propusieron hacer un disco. Y entonces, en un momento donde no se vendían los discos, entonces los señores que producían dijeron, bueno, en vez de hacer un disco que no se vende, ¿por qué no hacemos un libro-disco que tampoco se vende, pero bueno, ya se lo enchufaremos a alguien y conseguiremos ayudas y demás? Y yo les dije, pero si lo importante no es ni el libro ni el disco, que está muy bien, sino lo importante es todo el proceso. El proceso es lo que a mí me interesaba. Trabajar con músicos, hablar con ellos, compartir para saber ellos de qué forma iban a interpretar lo que nosotros les estábamos exponiendo, que eran nuestros relatos, ¿no? Aquellos que cogiera cuerpo de tema musical, ¿no? Entonces, claro, todo eso fue maravilloso. Y yo eso les dije, bueno, pues si vamos a hacer un disco que no se va a vender, un libro que no se va a vender, pues vamos a hacer un documental y así lo complicamos todo mucho más y bueno, ese es el primer documental. Sí me sirvió, insisto, para poner señalar los detalles que a mí me interesaban. Pero date cuenta que cuando tú vas a un lugar, estás sobreestimulado. Estás mirando cómo actúan los camareros, estás mirando, interpretando lo que pasa en el plato, estás anticipando y dibujando, estás interpretando. O sea, hay tal cantidad de estímulos que muchas veces hay cosas que pasan desapercibidas. Y a veces son cosas que para mí son relevantes, ¿no? La poesía. La poesía no se come, pero la poesía sí te toca el corazón y está ahí presente, ¿no? Y eso a veces en el menú no se entiende, no se ve, ¿no? Pero si tú le das la cadencia adecuada y la perspectiva adecuada, sí lo refleja un documental. De hecho, cuando vamos a un congreso, yo no voy con los mejores platos del año, voy con los mejores platos para un congreso. Es que son dos cosas distintas. Es que en un congreso no comes, en un congreso escuchas y ves, lo otro lo interpretas. Entonces yo tengo que llevar cosas visualmente atractivas, entendiendo que solo sacudo dos de los sentidos. ¿Y estos son los cocineros, los chefs de vuestra generación? Bueno, pues seguramente. Claro. Bueno, pues mira, las ventajas del mundo audiovisual son las trampas del mundo audiovisual.
De hecho, es muy fácil. Las fotos de los libros de cocina, al menos las de Mugaritz, son mejores que la realidad. O sea, la ficción o la interpretación de la realidad es mucho mejor que la propia realidad. Esto lo pasas a movimiento, que sería un audiovisual, y todavía coge mucha más dimensión esto, ¿no? ¿Y lo del cine y el tercer mundo? Ahora, solo un pequeño comentario. Ahora voy, de hecho, antes hablábamos de libros que realmente son muy comerciales, de películas y tal. El primer documental que hace Mugaritz es un ejemplo de cómo hacer algo diferente mezclando diferentes artes. Es decir, a mí me parece un documental muy interesante. Ese que mezcla el disco, el intento de un libro y el intento de hablar de una serie de platos. Me sigue pareciendo un documental modélico, con sus luces y sombras, pero creo que es un documental diferente a casi todo lo que se ha hecho y muy interesante. Casi todo lo que hacemos aquí es del primer mundo, ¿no? Es decir, sobre todo porque otros mundos son muy terribles, es decir... el cine tiene una vertiente lúdica, sí, genérica, que vale sí, para cualquier mundo y que de hecho da mucha alegría a muchos mundos. Sí, pero por ejemplo... Ya, pero por ejemplo el propio cine en África se hace fundamentalmente un cine de consumo hecho en vídeo, muy barato, muy cutre, pasalas muy cutres, es decir, que también es una adaptación a aquella realidad, ¿no? La gastronomía es algo común a todos, es decir, que realmente podríamos ir a un país con muchos problemas, podríamos ir a Afganistán e intentar hacer un documental sobre realmente qué hay allí, y seguro que hay cosas interesantísimas. Obviamente la gastronomía con un desarrollo es algo del primer mundo, ¿no? Lo que pasa es que realmente a mí lo que me preocupa es que cada vez creo que la brecha es mayor, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahora en Afganistán es tremendo. Nosotros tenemos relación con gente en Afganistán, ¿no? Es decir, tenemos con directoras, fundamentalmente, con directores, pero con directoras. Hemos hecho lo posible por sacar de allí y hemos colaborado de una serie de maneras y hemos sacado gente del país. La última, un actor amenazado de muerte hace 15 días. Hemos conseguido que esté en Alemania con la ayuda de mucha gente, ¿no? Entonces... pero claro, cuando allí te mandan imágenes y te cuentan lo que está pasando, es que cuesta entenderlo desde aquí, cuesta entenderlo. Es decir, es que es un país de tal barbaridad y como esto, ¿cuántos sitios, ¿no? Para que os hagáis una anécdota de qué estamos hablando cuando hablamos de los talibanes. Bueno, una mujer, directora de cine, es decir, 3 horas antes de que los talibanes entren en Kabul, un talibán, amigo suyo y amigo de su exmarido, le llama y le avisa que salga corriendo de su casa porque su exmarido talibán va a por ella. Y obviamente no a darle los buenos días. Es decir, afortunadamente es otro talibán el que la avisa. Esta sale de su casa una hora antes de que vayan a buscarla. Bueno, pues esta cuando tiene que salir, se pone un dispositivo donde interviene mucha gente, hay una red en la que nosotros colaboramos, colabora incluso algunos ministerios, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un documento para que consiga ya ver aquellas famosas imágenes del aeropuerto. Nosotros hacíamos un documento para que llegara al aeropuerto. Luego el aeropuerto consiguió salir gracias al Ministerio de Asuntos Extranjeros franceses. Entonces no conseguimos esa parte. Pero entonces nosotros, ese documento para que pasara los checkpoints en aquella marabunta de gente, nosotros le decíamos, pero esta señora estará buscada. Es decir, por mucho que hagan, tendrán su listado. Cuando vaya a un checkpoint la pilla. Y dijeron, no, pero si ninguno sabe leer. Dice, poner muchas banderitas españolas en el documento y festival en grande, porque no la van a controlar. Con que vean que hay un documento que parezca, le van a dejar pasar, porque los checkpoints no hay nadie que sepa leer. Entonces, esta tipa pasó siendo buscada porque nadie interpretó, vieron una lista y dijo, hostias, que esta la estamos buscando. Entonces, claro, esa gente es la que está decidiendo lo que puede hacer una mujer o no puede hacer en Afganistán, lo que puede hacer una niña o lo que puede hacer cualquier ciudadano, pero especialmente en este caso. Claro, es que el mundo donde está mal, está muy mal. Es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que vivimos en una cómoda tranquilidad. Y, joder, nosotros, gracias al cine, conocemos gente en Ucrania, por ejemplo. Bueno, es que claro, no voy a sacar aquí este tema que es bastante polémico, pero claro, es que, en fin, nosotros hemos visto imágenes y documentales hace ya 6 o 7 años de lo que hacían los rusos y de lo que hacían los ucranianos, ¿eh? Es decir, que imágenes reales, ¿eh? Es decir, no... Es decir, tenemos muchas amigas productoras ucranianas a favor de Zelensky y totalmente en contra, ¿eh? No apoyando a Putin bajo ningún concepto, pero diciendo, bueno, que esto es más complicado de lo que parece. Entonces, el mundo hay zonas, nosotros aquí somos muy primer mundo. Es decir, en el fondo, pues sé que hay bolsas de pobreza y gente que está muy mal, pero aquí la clase media vive muy bien. Es decir, que afortunadamente, ¿no? A mí me gustaba mucho una feminista que es Mary Bert, no sé si la conocéis, que es historiadora, experta en historia romana y griega, que hay un libro de conferencias suyo muy divertido, sobre todo muy divertido porque había cosas muy obvias, pero hablaba del machismo en el Parlamento británico y contaba cosas que decían los lores, pero hace 5 años.
que decía, esto es un chiste, ¿no? No era un chiste, lo acababa de decir un señor que, vamos, que decía unas barbaridades. Bueno, pues esta empezaba su libro diciendo, las mujeres en Occidente tenemos mucho por conseguir, pero ya hemos conseguido mucho. Entonces me gustaba eso, porque es verdad, es decir, obviamente que queda mucho en eso y en todo, nos queda mucho por conseguir, no solo el feminismo, pero al mismo tiempo seamos conscientes de dónde estamos, ¿no? Frente al mundo que tenemos alrededor, ¿no? Y no sé, me parece que es preocupante. Y la gastronomía, pues hombre, nosotros nos preocupamos por unas cosas que en otros países se preocupan por comer, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, es obvio. Y no es obvio. Crítica, ni mucho no, lo que voy es, ¿podemos hacer algo? Es decir, desde esta perspectiva, no lo sé. Hacer de verdad, poco, pero... Yo creo que es complicado. Ahora mismo yo creo que las decisiones que ocurren en el mundo a todos los niveles nos trascienden. A nivel de nuestro pequeño mundo podemos hacer cosas, ¿no? Es decir, si tienes un hijo, intentar que sea respetuoso con unas cosas, que entienda unas cosas, pero hoy, ¿dónde se deciden las cosas? ¿Quién ha decidido realmente? ¿Quién ha decidido no negociar en el último momento? Es decir, ¿sabía Estados Unidos que llegaban? Yo ya no me creo nada, sinceramente. Creo que todo está mucho más machacado y que los intereses son unos intereses fundamentalmente económicos, como siempre, mucho más complejos que nunca vamos a saber realmente del todo lo que... muy trascendente, ya has mencionado Estados sí. Unidos. Estados Unidos, gastronomía. Venga, y así cambiamos un poco. Yo ahí conozco poco. Él conocerá mucho más que yo. Yo conozco muy poquito. Yo ahí... Bueno, pues yo voy a repetirme, porque siempre digo lo mismo y siempre, pero queda muy bien, que es que al final la gastronomía, la cocina es reflejo de una sociedad. Y cuando pensamos en Estados Unidos, pensamos en el MIT, pensamos en Harvard, pensamos en Manhattan, pensamos en Chicago, en Boston, pensamos en ese mundo maravilloso lleno de cosas tremendamente sofisticadas, en Hollywood y todo eso que es cierto, pero eso es parte de una realidad. O sea, es una sociedad donde hay 16 millones de personas, 16, más de 16, o sea, porque el pico de los 16 creo que es medio millón, o sea, 16,5 millones de personas que cuando se les preguntó de dónde venía la leche con chocolate decían de las vacas marrones. Entonces, esto es real, ¿eh? O sea, esto es real. Entonces tú tienes MIT a la vanguardia del mundo en el conocimiento y tienes una sociedad absolutamente inculta, o sea, pero inculta a niveles extraordinarios. Bueno, seguramente es fractal, es decir, hay 400 millones de estadounidenses que son capaces de votar a un Trump y ponerse un tío de menos de 30 años una cabeza búfalo y entrar a un... ¿no? Entonces, claro, ves cosas que piensas que nunca vas a poder llegar a ver en tu vida, ¿no? Y las ves. Entonces, ¿la gastronomía cómo es? Tal cual. Tal cual. O sea, hay gente que come francamente bien, hay restaurantes, a mí me parecen maravillosos. Hay un avance, yo creo, en los últimos 20, 30 años, ellos sí parece, ¿no? Bueno, pueden corroborar, además seguramente lo tienen más claro que yo. Pero es verdad que yo creo que ha habido un avance en la alta cocina maravilloso. Hay muchos restaurantes, pues lo mismo que ha pasado aquí, que es que ahora mismo ya no hay hegemonías, o sea, hay sitios maravillosos en muchos lugares, sobre todo una gente joven que empuja y que reclama su espacio y que lo está haciendo francamente bien, ¿no? O sea, hay de todo en Estados Unidos y, lógicamente, unos problemas también tremendos de obesidad y de analfabetismo gastronómico, ¿no? Bueno, yo creo que el diálogo que tienen ellos dos, su primer diálogo, es un diálogo infinito, pero llevamos hora y media, que es la duración normal de una película, con lo cual yo creo que es un buen momento para terminar. O en todo caso, me vais a permitir una pregunta a los dos para complementar lo que ha dicho José Carlos Capel, que ha recomendado dos películas que tenemos que todos que ver para seguir con esta charla. Y yo les voy a pedir como cierre que nos recomendéis un par de películas más para tener ya de alguna manera la posibilidad de seguir esta charla. Qué difícil me lo pones. Mira, yo te voy a decir una que sale muy poco la gastronomía, pero que tiene una secuencia muy divertida. Dos, que además una es El apartamento de Willy Wilder, que aunque, bueno, la habréis visto casi todos, es menuda recomendación. ¿Y qué os recomendaría yo? Bueno, y una película japonesa que admiro y que además este año se ha restaurado y que además tiene que es Tampopo, no sé si conocéis, Tampopo, de Yuzo Itami. Es una película japonesa de un director que solo hizo 3 películas o así. En esta película, que se va a poder ver en San Sebastián y probablemente igual se estrena porque se ha restaurado, es una peli que trata precisamente de un restaurante de ramen y que se metía de alguna forma muy indirectamente con la yakuza.
Luego hizo una segunda película que se metía más, la amenazaron de muerte y lo mataron al director. O sea, que es una película con una historia muy terrible. La película es maravillosa. No sé si estará ahí. ¿Está ahí? Tampoco. La segunda no, pero el apartamento sí. Tampoco es raro que no esté. En el apartamento hay el que hace unos espaguetis crocantes con tomate ahumado y albahaca, es Carlo Cracco. Es muy divertido. Ah, bueno, mira, eso no sabía, pero es divertido. Andoni hace una receta, unos huevos con erizo de mar, etcétera, para el imperio de los sentidos de Osima, de la marinera, de gran inspiración. Tú te elegiste una película más conflictiva. Yo siempre cubriéndome de gloria. Siempre voy jugando al límite del fuera de juego, vamos, no sé, tengo una habilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a los dos por estar Muchísimas con nosotros. gracias. Muchísimas gracias a todos.